is like fire. I'm so in love with you, purge the soul. Es sin duda una de las historias más hermosas que nos han contado. Según el Evangelio de Lucas, José y María salieron de Nazaret para empadronarse en Belén, donde nació Jesús. Fue un viaje largo, 130 kilómetros a través del desierto. Un viaje que cambiaría la historia de la humanidad. Mateo, además, añade que ese viaje estuvo anunciado por otros signos. 3 personajes, que serían 3 después, en esa época no sabemos ni el número, ni la raza, ni la procedencia. 3 personajes llegaron a ese portal donde nació Jesús, guiados por una brillantísima estrella que destacaba por encima de todas las demás. Es Navidad. Bienvenidos al otro lado de la realidad. Un programa en el que vamos a examinar los mitos, los ritos, las creencias y los orígenes de una fiesta entrañable que está sembrada, sin embargo, de misterios desconcertantes. La gente, ustedes en la calle, tienen una idea sobre la Navidad interesante. Nosotros queremos matizar algunas de esas creencias y aportar nuestro grado de duda. La duda no es sobre la celebración espiritual de la Navidad. Es una fiesta hermosa en la que todos de un grado u otro disfrutamos, pero sí queremos aportar luz sobre lo material, sobre lo histórico, sobre lo que realmente pudo haber sucedido hace 2000 años en Palestina. Y hemos sacado nuestros micrófonos a la calle y hemos preguntado en la Plaza Mayor de Madrid, en el centro de la Navidad de Madrid por excelencia, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre la fecha en la que celebramos la Navidad? ¿Realmente Jesús nació un 25 de diciembre? Esto es lo que ustedes opinan. Nació 24 por la noche. El 25 de diciembre. No me acuerdo, ahora mismo creo que sí. 24 por la noche, sí. Hemos invitado a nuestra mesa a varios especialistas que arrojarán luz sobre estos y otros muchos temas que iremos poniendo sobre la mesa. La primera de ellas es Samantha Devin. Ella es escritora, ha sido autora de varias novelas, entre ellas Bilis Negra, y está a punto de publicar su nueva novela Et in Arcadia Ego, una tragedia. Buenas noches, Samantha. Hola, Javier. Samantha, siempre hemos celebrado la Navidad el 25 de diciembre, ¿y por qué? Pues la hemos celebrado a partir del siglo IV, en el Concilio de Nicea, el 325, que se puso como fecha porque era la fiesta pagana del sol invicto, del sol que nacía, porque a partir de esa fecha el sol comenzaba su proceso ascendente y los días eran más largos. Entonces todos los dioses paganos anteriores a Jesucristo se celebraban su natalicio en esa fecha. Fiesta 25 de diciembre que coincide misteriosamente con un acontecimiento astronómico de primera envergadura, que es el solsticio de invierno. A partir de esta fecha, de ahí lo de sol invicto, el día se va haciendo progresivamente más largo. También hay dudas sobre el año en el que nació Jesús. Parece mentira, nosotros tenemos nuestro calendario construido a partir de ese preciso momento, pero ¿está el calendario bien construido? ¿Nació Jesús exactamente hace 2000, casi 5 años? Bueno, también ustedes tienen palabra en eso. Pues del 1. Nació en el 0, llevamos 2004 años de que nació. De 2004. Del 0 año. Pues eso ya depende. Del año 0 depende, o del año 1 dicen algunos. Ahora sí que no me acuerdo, eso sí que ya no lo sé. Antonio Piñero es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, experto en estudios neotestamentarios y autor de libros de referencia sobre estas cuestiones. Por ejemplo, acaba de publicar Las tradiciones primitivas sobre Jesús, aunque también fue el editor de esta obra monumental, Los textos gnósticos. Luego hablaremos también un poquito de los textos gnósticos descubiertos en 1945 en Egipto, en la aldea de Nag Hammadi. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Antonio, ¿está bien construido nuestro calendario? ¿Nació Jesús el año 1 o el año 0? Realmente no. Realmente no, porque en los evangelios de la infancia, tanto Lucas como Mateo
esos 2 capítulos que hablan, son los únicos en toda la Biblia que hablan del momento del nacimiento de Jesús, dice expresamente que Jesús nació siendo rey Herodes el Grande. Y nosotros sabemos con absoluta seguridad que Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Por lo tanto, habría que decir una frase un tanto curiosa. Jesús nació antes de Cristo. Es decir, sin duda alguna, si dejamos un par de años para que tenga lugar el crecimiento de Jesús, las acechanzas de Herodes, la matanza de los inocentes, etcétera, lo más seguro es que Jesús naciera 6 años antes del año 1. Es decir, pues 6 años antes de la era cristiana. ¿Quieres decir que cuando suenen las campanadas este año en la Puerta del Sol de Madrid, en vez de celebrar la entrada del 2005, deberíamos estar celebrando realmente la entrada en el 2011? No podemos decir sí y no. Sí, porque no podemos decir que sea el 2011. Puede ser el 2010, el 2011 o el 2012. Pero aproximadamente por ahí. Llevamos 5, 6, 7 años de desfase probablemente voluntario. Hay otro aspecto relacionado con la Navidad, que es el lugar de nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos la idea de que Jesús casi nace por accidente en un portal, casi de cualquier manera, pero hay muchas dudas razonables también sobre este aspecto. José era carpintero, que decirlo en esa época era como decir ser hoy casi ministro de Economía, es decir, es alguien de la jet set. Un carpintero era un personaje importante en su época. Un arquitecto. Un arquitecto. Pero ¿dónde nació realmente Jesús? ¿Nació en Belén? ¿Nació en Nazaret? ¿Por qué si nació en Belén le llamamos Jesús de Nazaret? En fin, son dudas que también suscitan pues nuestra incursión en los misterios de la Navidad. También sobre eso hemos recogido nuestras opiniones. En un establo. Yo creo que nació en una cueva, que era además era un establo donde guardaban animales, pero a mí más que era en una cueva. ¿En un establo? Yo creo que en una cueva. ¿Un establo? Sí. Sí. Es la historia, pero no sé si creo verdaderamente. Pero es una muy buena historia. En una cueva, en un establo. A ustedes les parecerá mentira, pero no es Jesús de Nazaret el único Dios que nace en una cueva. Ya en el mundo antiguo hay otros muchos dioses que nacen en ese preciso contexto. Sobre esta cuestión tenemos otro experto invitado en la mesa que creo que les va también a resultar muy interesante. Él es Yogari Pujol. Buenas noches, Yogari. Buenas noches. Yogari es especialista en la exégesis del Nuevo Testamento, lo estudió en la Universidad de Estrasburgo, ex sacerdote, y publicó hace algunos años un libro que se ha venido reeditando constantemente, que es Jesús 3000 años antes de Cristo. Un título, sin lugar a dudas, provocativo. ¿Cómo que Jesús 3000 años antes que Cristo? Es decir, ya no estaríamos hablando de que nació en el 7 antes de Cristo, como nos decía Antonio Piñero, sino que hay evidencias de que... Bueno, porque precisamente lo interesante es situarse, ¿no?, en los escritos que tenemos nosotros, de escritos que están en griego. Y entonces, claro, empezando pues a ver un poco esto, a mí se me antoja pues que lo que tenemos que hacer es buscar un poco como el ADN que buscamos en las personas. Pues ahora, gracias al ADN, que yo considero que son los vocablos del Nuevo Testamento, los vocablos con los que está escrito el Evangelio, que son 5.600 vocablos, o sea, podríamos decir que el Nuevo Testamento está compuesto de 5.600 genes. Y entonces, estudiando el ADN, yo lo he estado haciendo durante mucho tiempo, pues llego a la conclusión de que el ADN del Evangelio es un ADN pues creado literariamente por sacerdotes de Serapis. O sea que Jesús nació en Sácara porque unos sacerdotes de origen judío, de la tercera o cuarta generación, que vivían en este monasterio bajo los auspicios de Osiris y bajo los auspicios del nuevo dios sincretista Serapis, pusieron en marcha, después de la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano,
pues empezaron a hacer una nueva religión sincretista. ¿Quieres decir que algunos de los aspectos de los evangelios han sido tomados de textos muy anteriores? Yo creo que lo interesante es, al principio creía que eran unos cuantos textos los que podrían haberse, digamos, los autores del evangelio influenciado, ¿no?, inspirado. Pero ahora en estos momentos he llegado a la conclusión de que el 90% de los textos que están en el Nuevo Testamento van a buscar fuentes egipcias. Yo, Gary, una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos una que es muy tradicional pero muy interesante. Es una imagen de la Virgen con el niño Jesús en el regazo, que es muy similar a las representaciones antiguas de la diosa Isis con su hijo Horus también en el regazo. Esta sería Isis, una imagen tradicional de Isis con el niño en el regazo, muy parecida a esas otras que después veríamos en toda la iconografía cristiana. Es decir, que la transmisión no solamente es textual, sino también de imágenes, ¿no? Una profesora mía de egiptología de la Universidad de Estrasburgo, experta en egiptología, ha publicado un libro, es Françoise Dunant, que ha escrito un libro precisamente sobre Isis y la Virgen María, y creo que ya ha demostrado pues totalmente que la iconografía, digamos, de la Virgen María procede de la iconografía egipcia. Hay una cosa muy interesante que me gustaría preguntar a Samantha, que es este asunto del nacimiento de los dioses en cuevas, porque también se encuentran religiones anteriores al cristianismo, ¿no? Sí, casi todos. Se encuentra en Mitra, se encuentra en Dioniso. Mitra nace en una cueva también. Dioniso también, Zeus también se encuentra en una cueva, y luego incluso dentro de la tradición hebrea, cuando hay esas también reminiscencias que hablan de las persecuciones de estos héroes que nacen, tienen que ocultarse en cuevas. Por ejemplo, Abraham tiene que también, me parece, ocultarse en una cueva porque le persiguen. Hay bastantes ejemplos. Quiero decir, la idea y lo esencial que tenemos que tener en cuenta es que para instaurar una religión, lo que tienes que hacer es también ceder en otras cosas, porque el cristianismo nace, pero también antes había una tradición muy antigua, muchos miles de años atrás, que tenían sus tradiciones, y que el cristianismo, pues Constantino y todos los jerarcas en ese momento tenían que asumir también esa responsabilidad y no privar a la gente de sus dioses antiguos, de esos dioses paganos, que en realidad viene de Pagus, de aldea, de Pagus, y eran la gente simplemente que vivía en el campo y que tenía sus dioses antiguos, pues desde Horus, Mitra, Dionisos, Zeus, etcétera. Antonio, ¿esto se puede rastrear o en el Nuevo Testamento? A mí me impresiona la tesis del doctor Pujol, y me parece que es insostenible desde el punto de vista científico. Es absolutamente una tesis que no se puede mantener, y lo digo desde el punto de vista de la historia antigua, de la exégesis y de la filología, que a mí me parece que es la que impera en el mundo científico al 99,9%. Convendría distinguir entre lo que son los textos del Evangelio y otros del Nuevo Testamento que están escritos en el siglo I y en griego, y otras fuentes remotas que yo no le llamaría fuentes, le llamaría paralelos. Estamos en un mundo religioso. Es evidente que dentro de lo religioso hay una serie de esquemas religiosos que se repiten entre diversas religiones. Bueno, esquemas muy notables, Antonio, notables, por ejemplo. Pero el que haya esquemas iguales no quiere decir que una religión haya bebido necesariamente de otra. Sobre todo cuando hay un montón de siglos. Para demostrarlo científicamente tiene usted que poner textos por una parte y demostrar técnicamente que hay una continuidad entre unos textos egipcios, presuntamente egipcios y muy antiguos, y los textos del Nuevo Testamento en griego y escritos en el siglo I en el Mediterráneo oriental. Eso científicamente no se puede demostrar. En el libro tenemos ya... Esos son paralelismos. En absoluto, en absoluto. Es una tesis doctoral de la Universidad de Estrasburgo. Estaban allí egiptólogos, estaban allí teólogos, etcétera, etcétera, historiadores, y creo que aquí está el gran problema. No se habla de inspiración, porque, por ejemplo, si uno compara un naufragio, ¿verdad? Creo que en el libro de las maravillas Marco Polo también le pasó un naufragio y tal. A Pablo le pasó un naufragio, ¿no? Yendo desde Jerusalén en el momento en que lo llevaban. Capítulo 28 de los Hechos. 27 y 28, exacto. Pues analizando lo que he hecho yo, el ADN,
palabra por palabra, ahí está el problema, palabra por palabra, los Hechos de los Apóstoles 27 y 28 están calcados, no inspirados, calcados del libro del náufrago. Del cuento del náufrago egipcio. Exacto. Un momento. Ahí está claro que Lucas emplea unos términos literarios que son de la época y está describiendo y del contexto mediterráneo, no cabe duda, pero eso no prueba nada. sea copia de textos o sea paralelismo, es un misterio que desde luego vamos a tener que resolver dentro de unos minutos después de la publicidad, aunque hay paralelismos muy notables. Por ejemplo, en Egipto, cuando nació el niño Horus, recibe las ofrendas de los dioses como los regalos, igual que el asunto de los Reyes Magos. Y ahora que citabas a Marco Polo, no sé si sabíais que Marco Polo llegó a ver incluso, decía él, cerca de Teherán, la tumba de los Reyes Magos, dice que los vio incorruptos con barba y con todos sus aditamentos. Mitos sobre mitos, historias sobre historias, que analizaremos en unos instantes después de la pausa publicitaria. Hemos dejado nuestra conversación casi en el fragor del debate, en esa contraposición sobre si los evangelios, el Nuevo Testamento está copiado de textos antiguos, casi de forma literal, o si hay simplemente paralelismos a la hora de describir a la figura de Jesús de Nazaret con respecto a figuras míticas importantes. Y Antonio Piñero se ha quedado con la palabra en la boca. Por favor, Antonio. Bien, lo que yo quería decir es que a esa tesis honorable de Estrasburgo yo quiero oponer otra tesis doctoral que lleva el título nada menos que La vida oculta de Jesús. Este es el volumen de conclusiones. Son 3 volúmenes, naturalmente muy breves porque no se puede editar toda una tesis. Y realmente hemos estudiado, es una tesis mía, la he dirigido yo en la Complutense. El doctorando, ahora doctor, ya es profesor en otra universidad. Y hemos estudiado absolutamente todos los textos. Hemos hallado un montón de paralelismos, sobre todo dentro del mundo griego. Pero hemos intentado realmente decir que esos son paralelismos, pero que no es una estricta copia más que del ambiente, Antonio, evidentemente. Bueno, Antonio, paralelismos, pero hay un aspecto, ahora que citas la vida oculta de Jesús, que tiene que ver con estas fechas, con la Navidad, que es que Jesús, durante la persecución de Herodes, que también es algo que en cierta manera celebramos con el Día de los Inocentes, él emigra a Egipto. Y sabemos que está en Egipto. Eso lo dice Mateo. Pero hay una norma en la historia antigua, es que cuando hay una sola fuente, y en esto es Mateo, una sola fuente, el capítulo 2 de Mateo, realmente no puedes sacar unas conclusiones históricas porque no puedes contrastar. Aparte que esa emigración a Egipto está unido con la matanza de los inocentes, que es un hecho monumental, y es un hecho monumental que no aparece en toda la historia antigua, no aparece en toda la vida de Flavio Josefo sobre Herodes, que cuenta los últimos momentos de la vida de Herodes paso por paso. Luego es dudoso. Mateo, en cualquier caso, nos ha dado mucho juego para la historia de la Navidad, porque él describe también otro hecho extraordinario, que es el asunto de la estrella de Belén. ¿Qué fue la estrella de Belén? Fue el cometa Halley, que pasó cerca de esas latitudes en el año 12 a.C. Fue una conjunción de planetas, Júpiter, Saturno y la Tierra, en el año 7 a.C., como propuso nada menos que Kepler, ¿o fue otra cosa? Ustedes también opinaron sobre esto en la Plaza Mayor de Madrid. Una cometa. La estrella era donde nació, donde traía a los reyes. Pues no tengo ni idea, como no sea un cometa. Estrella, los 3 chicos buscando Jesús por la estrella. Una estrella es que aparecen de vez en cuando y que dio la casualidad que en aquella época, o que estaba programado para que saliera en aquella época y dirigiera a los magos. Sí. ¿Y cuántos eran los Reyes Magos? Nosotros pensamos que son 3, incluso les damos nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Les desafío a que tomen la Biblia, tomen incluso el Evangelio de Mateo, que es el más explícito, y busquen, el único, que busquen si están Melchor, Gaspar y Baltasar mencionados ahí, o si se cita que son 3. Incluso les desafío a otra cosa, les desafío a que busquen la alusión a un rey negro. Tampoco está.
Yogari Pujol, estas cosas desconciertan a cualquiera. ¿De dónde vienen todas estas creencias? Bueno, a mí me parece que esto es un poco del relleno y de simbolismos, ¿no? Para mí, el problema de poder descifrar el Evangelio, pues ya veis que se han escrito miles y miles de libros y que todavía estamos andando en ello, ¿no? Pero a mí me parece que la clave para descodificar el Evangelio hay que buscarlo primeramente. El Evangelio para mí es un mito. Claro, el mito, según los especialistas de la mitología, dicen que es el momento en que equidistante entre el momento trágico de la existencia del dios Yahvé, que es un dios volcánico, y luego ya viene Moisés y hace de este dios un Yahvé más humano, hasta llegar a una teología de un Jesús pues humanísimo y encarnado. Pero el mito, el Evangelio, tiene una carga extraordinaria de mito, o sea, de cosas que no son cosas, digamos, que tengan verdad, lo que llamamos la verdad histórica, sino que hay que descifrarlo a través de esto. Entonces, si vamos a buscar unos mitos, por ejemplo, si buscamos en Egipto un cuento que se llama el cuento de Sedme, que está escrito precisamente en demótico y se sitúa en los años 300 antes de la era cristiana. Y este fue el primer texto que yo estudié y que me vino a mi mano. Entonces allí se habla precisamente del nacimiento de un niño. Este niño es Horus, que precisamente sabiendo que había una gran amenaza para Egipto que provenía precisamente de Etiopía, entonces se presenta a un matrimonio que no tenía hijos, cuya madre era Maitusquet y el padre era Sedme, y la sombra del Señor se le apareció a esta mujer y le dijo: vas a tener un hijo que se llamará Osiris, o sea, hijo de Osiris. Hay una anunciación también. Hay una enunciación total. Y es a partir de aquí que yo empecé a estudiar esos textos. Hay más... Pero vamos a ver una cosa así. No se puede decir que el Evangelio o el Nuevo Testamento es solo un mito. El Evangelio y el Nuevo Testamento es un libro de historia, un libro de propaganda de una fe, la fe cristiana, un libro que contiene leyendas y un libro que contiene mitos. Todo. No se puede decir que sea solo mítico. También es un libro del que sacamos muchas verdades históricas. Lo que pasa es que los cristianos interpretan esa historia de Jesús a través de ciertos mitologemas, es decir, conceptos míticos. Pero no podemos reducirlo solo a mito. No he dicho que se reduzca. Ha dicho eso. No, es que hay una base de mito el 90%. Luego lo que hay es el trabajo ya de los redactores que ya lo han humanizado, y luego ya no digamos Orígenes, por ejemplo. Orígenes es el señor que en el siglo III y IV intenta precisamente hacer algo que poder comparar o poder hacer algo que funcione entre el mito y la verdad. Bueno, Orígenes es precisamente el que cita que los Reyes Orígenes Magos son muere tres. en el 253, sí. No, y a propósito de eso, los tres reyes. El primer testimonio es el Evangelio armenio de la infancia, que datamos en el siglo V o VI, y ahí aparecen exactamente por primera vez los tres nombres, Melchón, Caspar y Baltasar, y lo presenta como tres reyes de los indios, de los persas y de los árabes. Y luego, que son reyes, no aparece hasta muy tardío, es que depende, en Occidente, en la época de San León Magno, en torno al 450 hasta el 465, ahí empieza a fundamentarse que son reyes, pero basándose en el Salmo 72. Ahí sí, es una exégesis del Salmo 72 y de Isaías. Y otra cosa muy curiosa es que la primera representación de los Reyes Magos está en las catacumbas. Sí, y vienen con gorro frigio, ¿no? Que es casi, es el gorro de los adoradores de Mitra. Por otra parte. Porque la palabra magos
que es la que aparece en el Evangelio de Mateo, lo único que quiere decir es sacerdote caldeo o sacerdote de la religión afamada de los persas. Antonio, pero nada más. Y el asunto del buey y la mula, porque también yo he estado buscándolo en los Evangelios no aparece por ningún lado. Aparece por primera vez en el Evangelio del pseudo Mateo y dice claramente la fuente, aunque de una manera indirecta. Dice, así se cumplió lo que dice el profeta Isaías. Y si tú miras Isaías 1, capítulo 1, versículo 3, dice, ¿acaso no conoce el asno el pesebre de su señor? Es simplemente una acomodación de una profecía de Isaías a la historia de la Navidad. Yo quisiera hacer hincapié en lo que dice, en el lugar donde tendría que haber nacido Jesús. Tendría que haber nacido, en griego es el Catalima. ¿Estamos de acuerdo? No, lo que dice, bueno, tendría. Es decir, lo que dice Lucas 2.7, sí. Es decir, no había lugar, topos autón para ellos en Catalimati. En Catalima. Es decir, Catalimati en nativo, es decir, en la hospedería. Hospedería. Y por eso se fue a un pesebre. Muy bien. Fatne en griego. Muy bien. Pero no dice nada de la cueva. Pero ya ha dicho muchísimo. Porque claro, cuando uno estudia un texto, aquí me parece que la gran diferencia que hay entre los que estudiamos un texto, ahora por ejemplo me viene a la cabeza los que estudian el cuento de los 3 cerditos. Hay gente que no se contenta con los 3 cerditos, porque para mí lo importante es saber por qué son 3. Y para mí lo importante del Evangelio, hay otras personas que les interesa la historia, como ha venido después libros y libros y libros de los apócrifos, porque no están contentos con lo que tienen. Pero a mí me interesa lo que tenemos de los Evangelios. Y Catalima para mí es esta, la hospedería. Catalima. Sí, exacto. Pues muy bien, ese Catalima, pues, ¿qué dice? Hay algo muy interesante, y es que es un apax, ¿verdad? Lucas 2 veces. Sí, 2 veces. Solamente pero no es un hapax en griego. Bueno, no entremos por favor en cuestiones filológicas. Es que es interesante porque es una palabra única que entonces Lucas la vuelve a colocar. Y me parece a mí que es muy, muy interesante porque lo que llamamos nosotros el cenáculo es precisamente, otra vez sale, ¿verdad? Es donde celebró Jesús la última cena, en el Catalima. Pone allí. Entonces, pero si Catalima lo que significa es desatar camellos, es una hospedería donde se desatan los camellos. Bueno, dejemos este asunto, por favor, filológico, porque no nos lleva a ningún lado. Sí que tiene, porque el Catalima, ¿sabes dónde estaba? Estaba precisamente en el monasterio de Sácara, allí donde se escribió el Evangelio. Venga. Bueno, hay muchas más cosas que me gustaría poner sobre la mesa antes de que los ánimos se enciendan todavía más, y que tienen que ver con un dicho, esto de la blanca Navidad. Tal vez deberíamos reformarlo por blanca y a veces pagana Navidad, porque hay muchos elementos decorativos que ustedes tendrán en estos momentos en su casa, que estarán preparando ya los festejos. La semana que viene es Nochebuena, como por ejemplo el árbol de Navidad. Esto tampoco es propiamente de la cultura cristiana. ¿De dónde viene el árbol, Samantha Devin? ¿De dónde viene esta costumbre de poner un árbol en las casas? Pues casi todas las tradiciones que tenemos nosotros de la Navidad la traemos de las tribus nórdicas, de los chamanes del norte de Europa. Entonces, eso, el pino y el abeto, es donde nacía, debajo de esos árboles, la manita muscaria, que es el alimento de los dioses para las tribus nórdicas y sobre todo para las chamánicas, porque con ella entraban en contacto con sus dioses. Es un enteógeno, una sustancia natural, una seta, que lo que hace es que tiene propiedades que, bueno, pues se pueden llamar alucinógenas, pero según un término que se acuñó en los años 50, se dice que lo que hace es que Dios entra dentro de nosotros. Entonces la manita nacía debajo de los abetos, debajo de las coníferas y los abedules. ¿Eso tiene que ver con los regalos, por ejemplo? Pues los regalos eran precisamente esas setas que Papá Noel, se supone, en las tiendas donde vivían las tribus, eran como las que conocemos ahora de los indios americanos, que tenían en el centro un agujero para la salida de humos. Bueno, pues el chamán entraba por allí y dejaba las setas, y es por lo que nosotros creemos que Papá Noel baja por la chimenea y nos deja los regalos, porque para ellos era un regalo. Bueno, no los deja en cualquier sitio, los deja en un calcetín. En un calcetín. Claro, porque la manita muscaria, para poderse consumir seguramente, necesita estar deshidratada. Entonces el chamán lo que decía es que la gente pusiera en telitas sobre la chimenea la seta para que se deshidratara antes de poder consumirla. Papá Noel. Este es otro personaje importante de la Navidad, que nos remite a un santo, en realidad, un santo turco del siglo IV, que se llama San Nicolás. Tenemos incluso algunas imágenes de este San Nicolás que vamos a ver enseguida, y que de una manera un poco misteriosa, este personaje, este obispo
relacionado con los niños, porque lo cuidaba mucho. Sí, pero no digas turco, porque es San Nicolás de Licia en ese momento, es griego. Sí, bueno, ahí claro, no hay evidentemente, turcos todavía. claro. Eso es un santo griego, aún en la actual Turquía. Vale. Pues bien, este personaje, por un acto casi mágico del marketing, se convierte de repente en otro personaje que vamos a ver a continuación, que se reforma en los años 30 la imagen actual por parte de Coca-Cola. Es decir, es Coca-Cola, Samantha, la que crea este personaje que hoy vemos en las calles regalando los caramelos en el centro de Madrid. Sí, pero en un principio era también hay una leyenda que dice que era un dios teutón llamado Nícar y que fueron los cristianos los que lo llamaron luego San Nicolás, y que por otro lado, como la Iglesia también demonizó muchos de los dioses paganos, había le llaman también el Old Nícar, que era el viejo Nícar, que era como se referían también al diablo. Pero los colores que vemos ahí de la ropa de Santa Claus son el rojo y el blanco, que son los colores de la manita muscaria. En realidad los de Coca-Cola no iban muy desencaminados, porque siempre a San Nicolás se le ha representado con rojo y con blanco. Escucha lo que han opinado algunos madrileños sobre quién creen ellos que es realmente Santa Claus o Papá Noel. ¿El Papá Noel? Ese que da regalos que se mete por la chimenea. El rey mago de los americanos o algo así, ¿no? Pero yo creo que eso es más americanito, sí. Es español pero holandés, ¿no? Santa Claus no es... Él vive en el norte, en Islandia, sí. Sí. Santa Claus, bueno, en la Biblia no menciona nada sobre Santa Claus. Se dice que puede haber sido algún santo de alguna tradición nórdica. Es una especie de, como dice mi nieto, San Nicolás, nacido en los países del norte para celebrar la Navidad de distinta costumbre a los cristianos. ¿Cómo Antonio Piñero, que es español pero holandés, que es una de las cosas que han dicho por ahí? Pues porque en los Países Bajos este Santa Claus hay muy diversas tradiciones. Tienes razón, Samantha, y tienes razón tú, es un santo de la actual Turquía, griego. Entonces sube al norte de Europa, se une con tradiciones de los árboles, de las amanitas, de todas esas sustancias, bueno, que son hongos, pero cada país tiene su tradición. En los Países Bajos, San Nicolás viene de España. Es decir, viene del Oriente de alguna manera y aparece con el Der Zwarte Pieter, el Pedro Negro, y es la primera vez que aparece ahí un Nicolás con un negro. Pero eso es de los Países Bajos. Oye, ¿y es verdad que el Rey Negro aparece en la Italia de los Medici, que es a partir de ese momento cuando... Yo no estoy seguro de eso, no lo sé. Pero es muy posible, desde luego, en donde aparecen los llamados reyes, que solamente es en las catacumbas, como dije antes, o sea, en las tumbas de los cristianos, lo que aparecen son de vez en cuando alguna coronita o algo así, pero reyes estrictamente hasta el siglo V o VI nada. Hay una cosa muy peculiar, y permítame que dé un pequeño salto en el tiempo. Consultando a Plutarco, es un escritor del siglo II después de nuestra era, él dice que que a Osiris lo matan un viernes y que resucita 3 días después. Esto también tiene evidentes paralelismos con la historia de Jesús, claro. Bueno, aquí como vamos a salta de mata, pues es un poco imposible, digamos, establecer las cosas con profunda... Centrémonos en las cosas evidentes. Pero las cosas evidentes, para mí, está clarísimo que Jesús, en el mito global del Evangelio, pues han colocado toda una serie de mitos juntos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el mito de Osiris, la muerte, la traición... y entonces resucita al tercer día, etcétera. Es la muerte y la resurrección. Pues en el Evangelio está plasmado esto. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, está plasmado lo que es para mí muy importante, la abertura de la boca. O sea, el momento en que después de la muerte de Jesús y preparando su resurrección, pues entonces aparece María Magdalena, y ella, creo yo, que a partir de este momento se le está haciendo a Jesús el rito de la apertura de la boca egipcia. Me gustaría terminar un poco esta introducción, este sobrevuelo sobre los misterios de la Navidad, con algo muy interesante, Antonio Piñero, que es al respecto de la virginidad de María. También es algo muy navideño, es decir, el asunto de la anunciación y después el parto de la Virgen, pero
no siempre se pensó en el seno del cristianismo que la Virgen había seguido siendo virgen después de parir a Jesús, que pudo haber tenido hermanos, ¿no? Eso es clarísimo desde el punto de vista de la historia, y es que en toda la historia antigua de la Iglesia, hasta más o menos el año 253, a la muerte de Orígenes, solo hay un testimonio de la virginidad total de María, y es un evangelio apócrifo que le llamamos protoevangelio de Santiago a partir del siglo XVI, pero que el título es probablemente el libro de Santiago, y que defiende toda la virginidad perpetua. Ahora, lo que sí es claro es que el cristianismo primitivo le interesa defender el nacimiento espectacular del héroe Jesús. Y para eso se une a las teorías del mundo antiguo que un nacimiento espectacular de un héroe es cuando nace de una madre virgen inseminada de un dios. Ahí yo sí que admito perfectamente que hay una serie de alusiones que valen. Ahora, el resto, ¿qué hizo María después de tener virginalmente a Jesús? A la Iglesia antigua, salvo unos pocos, hasta el siglo III no le importa. Y más bien tenemos lo contrario. Bueno, estáis sentados en una mesa y ustedes están viendo un programa muy especial. Es un programa lleno de regalos, de motivos navideños. Y el último regalo que se ha acercado hasta esta mesa es nuestra compañera Carmen Porter, que es además quien nos trae las comunicaciones, las dudas, las preguntas de todos ustedes. Como hoy es el último programa de esta temporada del otro lado de la realidad, hemos ampliado el espectro dedicado a todos ustedes, a sus dudas, y les pedimos a nuestros invitados que se queden con nosotros en estos minutos para que nos ayuden también a resolver algunas de las peculiaridades sobre las que todos ustedes nos cuestionan cada semana. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Felices fiestas. Igualmente. ¿Qué cosas nos preguntan nuestros espectadores? Pues hay muchas cosas relacionadas sobre todo con Jesucristo, con la Virgen. Si quieres vamos a empezar con una pregunta que nos hacía llegar Caterina Conde, en la que nos decía que la figura de Jesús siempre le ha parecido muy enigmática, pero que se llevó una gran desilusión cuando hace unos años vio cómo le representaban, cómo podía ser Jesucristo en realidad. Nos dice si sabemos algo de esas imágenes, de esa reconstrucción que se hizo del rostro de Jesús. Fue la BBC, ¿verdad? Si no me equivoco, Efectivamente, hizo ese fue en el año 2001, la BBC de Londres, gracias a un forense, se reconstruyó con un cráneo del siglo I que fue ¿Este personaje encontrado. Sería Jesús? Este sería Jesús. Se reconstruyó a través de un cráneo que fue encontrado en un cementerio judío. Era un cráneo del siglo I, y gracias a ese forense, que se llamaba Richard New, pues se ve a este hombre con pómulos, con nariz prominente, con pelo rizado, con ojos saltones, con tez morena, todo lo contrario de cómo nos lo representan pictóricamente al Jesucristo en realidad. Antonio Piñero, esto... Es que eso es un tipo típico de la Palestina del siglo I, lo cual no quiere decir que fuera Jesús en concreto, sino el tipo predominante que se puede reconstruir por medio de un forense a través de los cráneos que sacamos de esa época. Pero eso no quiere decir que fuera Jesús, ni tampoco, o sea, no se puede decir ni que fuera ni que no fuera, ni tampoco se puede decir que Jesús no fuera una excepción. Lo que sí sabemos es que era un personaje seductor, eso es claro, y que arrastraba las masas, y que era un hombre, un gran literato, y que decía unas cosas que llamaban profundamente la atención. Eso sí que lo sabemos históricamente. Ahora, si era feo, si era guapo, la única descripción que tenemos de un personaje es de San Pablo, y es falsa también. Y está en los Hechos de Pablo y Tecla al principio, y presenta a un San Pablo pues patizambo, con una nariz aguileña y con unas cejas así, y a partir de ahí se han hecho toda esa serie de especulaciones. Lo único que dice, después de describirle feamente, dice el texto: pero estaba lleno de gracia. Así que vete tú a saber, esa también es falsa. Físicamente no nos da mucha referencia a los apóstoles. Ni idea, no tenemos ni idea. Históricamente no sabemos. Hablaban de sus virtudes. Por cierto, que lleno de gracia es otro atributo que también se utilizaba en el Antiguo Egipto. Bueno, a mí me parece que, mira, porque la llena de gracia, precisamente Maitusquet, la madre del cuento Maitusquet significa la llena de gracia. O sea que es muy importante. Y ahora quisiera aquí decir precisamente eso de la virginidad de María. El texto griego, y aquí tenemos a Antonio
Antonio, que sabe muchísimo más que yo en griego. Yo también lo he consultado con personas que saben muy bien el griego, y me dicen que cuando el ángel del Señor le dice a María, vas a tener un hijo, y ella dice, ¿cómo lo voy a tener si yo no conozco hombre? Es una malísima traducción del griego, porque es una cuestión retórica que es al revés. Dice, ¿cómo puedo yo tener un hijo de Dios? ¿Acaso yo no tengo hombre? O sea que esta es la traducción, al menos posible, porque estamos ante una pregunta retórica, y además este griego es de la Koiné. Yogari, vamos a dedicar un programa seguro a las cuestiones filológicas, porque dan muchísimo de sí. Esto es muy importante. No, indudablemente bueno, es una traducción posible. Bueno, pero ¿qué más da? Si lo que importa es lo que pensaba la Iglesia primitiva. Permítanme, pero ya no es virginidad. Permítanme que continuemos con este asunto de la Virgen. La Virgen es una figura muy seductora. Mítica, si quieres. Claro. Pero la Iglesia primitiva afirma, otra cosa es que lo fuera, que la Virgen es virgen. Si no, Jesús no es un hombre espectacular. Bueno, Virgen seductora decía porque también todo lo relacionado con imágenes de la Virgen es algo que crea muchísima pasión. Una de esas imágenes milagrosas que siempre es objeto de debate es la imagen de la Virgen que apareció en 1531, dicen, sobre la tilma, sobre el poncho de un indio en México, cerca del DF, en Guadalupe. Carmen Porter, sobre esto nos han preguntado también. Nos han preguntado y mucho, Javier. Sonsoles de Alcorcón, por ejemplo, nos decía que el otro día vio el programa que dedicamos a milagros y nos quería preguntar precisamente por una Virgen que al parecer tiene una figura en los ojos, nos decía ella. Dice si le podemos sacar de la duda si esto es verdad o es un fraude. Pues bueno, tenemos las imágenes de la Guadalupana, que es la Virgen más venerada en México, y sí que es cierto que se han hecho diversas pruebas a lo largo del tiempo, desde 1929, en el que se han descubierto una serie de figuras. Aquí las estamos viendo. La primera de ellas es este hombre barbado, es la primera que se descubre, y luego el doctor Aste Tosman lleva 22 años estudiando lo que son esos ojos de la Virgen de Guadalupe, y ha descubierto nada más y nada menos que 13 figuras. 13 figuras, Javier, que tendrían que ver con el supuesto milagro que se produjo, con la escena en el momento en el que el indio Juan Diego le está entregando al obispo esa tilma, ese poncho que llevaba lleno de flores que le había dado pues esa supuesta Virgen que se les apareció. Bueno, yo acabo de regresar de México y la polémica que hay al respecto allá es colosal, porque se está incluso poniendo en duda que el propio Juan Diego hubiera existido realmente y que Juan Pablo II en el año 2002 hubiera canonizado a un santo que jamás existió. O sea que fíjate hasta qué punto llega la polémica. La Iglesia está dividida. La Iglesia está muy dividida en México sobre este particular, y se habla poco en España de este asunto. Pero hay otra cuestión relacionada con la Virgen de Guadalupe sobre la que también nos han preguntado, ¿verdad? Sí, es que a nuestros televidentes no se les escapa nada. Y más si tiene familia mexicana como Félix Gutiérrez, que nos decía que el otro día, al ver el programa de Milagros también, pues no hablamos nada de la Virgen de Guadalupe, de la Guadalupana, y que él, al tener familia mexicana, dice que es un pecado no hablar de esa Virgen porque es la más venerada, y que además de los ojos contemos la historia de su manto, que también tiene miga y misterio. La historia de su manto. Fíjate que Mario Rojas, que es un sacerdote en Huejutla, en México, hizo pública hace poco una teoría curiosísima, y es que las estrellas que aparecen en el manto de la Virgen, en realidad forman la posición o tratan de reflejar la posición de las estrellas en el solsticio de invierno de 1531, cercano a la fecha de las apariciones. Y no solamente eso, sino que dice que, por ejemplo, la constelación de Corona Borealis cae en la frente de la Virgen, la de Virgo sobre las manos juntas, Leo sobre el vientre, Orión sobre el ángel que sostiene la Virgen en la parte inferior. Pero claro, Rojas lleva esta idea, el padre Rojas lleva esta idea todavía más lejos, diciendo que las flores que aparecen sobre el manto de la Virgen en realidad sería un plano, un mapa de los volcanes que circundan el actual México Distrito Federal. Es decir, que teorías, como ves, las hay para todos los gustos. Sí, y otros que dicen que es totalmente pintada, que este manto es nuevo y esas estrellas son pintadas en una época posterior a cuando se supone que apareció ese milagro. Se saben incluso los nombres de los supuestos artistas que pintaron el manto de la Virgen, que es otra de las cosas curiosísimas que me he traído en este viaje a México. Por ejemplo, hay un documento que habla de que en 1556 esa tilma fue pintada por Marcos Aquino, un indígena, y que en 1625 otro artista, Juan de Arrue Calzonzi, la retocó. Sabemos que la tilma ha sufrido muchos retoques. Bueno, el tema es fascinante
interesante, habrá que abordarlo desde luego en próximas ediciones de este programa. Hablando de este programa, Carmen, han pasado cosas que me gustaría, que esas cosas que pasan en la trastienda cuando nosotros preparamos los programas, que me gustaría que ustedes conocieran como nuestro pequeño regalo de Navidad. A nosotros también nos ha sorprendido. ¿Qué pasó, Carmen? Pues sí, la verdad es que además mucha gente nos ha preguntado por unas psicofonías, esas voces que no sabemos de dónde vienen y que se graban en los magnetofones, en las cámaras. Bueno, nos han preguntado mucho sobre el programa que hicimos sobre Belchite, ese pueblo abandonado de Zaragoza, y también que volvíamos con esas psicofonías, pero no vamos a volver con ellas, sino que nuestro equipo, que fue allí a grabar, en la grabadora de David Zurdo, un miembro de este equipo, y también en la cámara que iba grabando, se grabó un sonido extrañísimo y que también tiene que ver con ese lugar. Permítanme situarles antes de escuchar el documento que ustedes van a ver y presten mucha atención. Nosotros acudimos a ese pueblo bombardeado durante la Guerra Civil Española y que Franco no quiso reconstruir, quiso dejar allí como recordatorio de la barbarie que supuso el enfrentamiento de 1936, y nosotros planteamos un programa documental en el que presentamos una serie de psicofonías de ruidos de la guerra que se habían grabado accidentalmente en magnetofones puestos aleatoriamente en distintos rincones de Belchite. Bueno, a nosotros, en nuestras propias grabadoras, se nos colaron esos ruidos y no nos dimos cuenta. Quiero que escuchen este documento. Es el momento en el que nosotros entrevistamos a uno de los testigos de aquella barbarie, que todavía vive allí, a uno de los vecinos del pueblo de Belchite, y fíjense cómo se cuelan unos ruidos, como unos golpes por detrás, que parecen disparos. A las discotecas y al fútbol aprendí a reñir. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy viejar, árabe, bonito. Pero pueblos y ingresos pobres. Porque esta región, por malos gobernantes, no tenemos malos gobernantes. El río Ebro, ese río Ebro que tenemos allá cerca, eso tenía que haber sido toda la vida esto una riqueza. Era un ruido que estaba ahí. Ustedes lo habrán escuchado claramente en el micrófono de la cámara que en esos momentos estaba grabando. Pero es que un compañero nuestro, lo decía antes Carmen Porter, David Zurdo, llevaba una grabadora de bolsillo, en el bolsillo, grabando también el sonido ambiente, bueno, por precaución. Y hemos superpuesto la grabación de David Zurdo, que está obtenida en el bolsillo de la cazadora de David Zurdo, en el momento en el que se captaron estas imágenes. Aquí lo van a escuchar mucho mejor. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Esta región, por malos gobernantes, no tienen muy malos. El río Ebro, ese río Ebro que tenemos allá cerca, eso tenía que haber sido toda la vida una riqueza. Yo me he quedado un poco impresionado con este sonido y me gustaría preguntarle a nuestra invitada Samantha Devin, escritora, ¿cómo ve una escritora que pasen estas cosas, ¿no? A mí me parece totalmente normal. Quiero decir, yo oyéndoles hablar a ellos antes, ellos son expertos en lo que están hablando, pero yo desde mi punto de vista de novelista y de la imaginación, creo que de todo lo que estamos hablando, el mito y el sueño están muy unidos. Y si nos damos cuenta, el mito, lo que adoramos nosotros, es en realidad el lado patológico, el lado extraño y anormal de héroes, de personas. En realidad todos los nacimientos, todas las matanzas del padre, el abandono, la persecución, todos son sueños que, por ejemplo, para hacernos una idea, Edipo es el ejemplo más común, son sueños que están bajo el subconsciente de la humanidad, y en realidad todo lo que nosotros ahora estamos hablando aquí, de esos dioses, de esos reyes, esas historias que no tienen una aclaración, es porque en realidad nacen de nosotros, nacen de dentro de nuestros sueños y de nuestros anhelos y de nuestros deseos. Bueno, sueños que en cualquier caso se han quedado grabados en la banda sonora de una cámara digital, es decir, que ahí hay algo que merece la pena ser investigado, como merecen ser investigadas las historias de nuestro compañero y buen amigo Iker Jiménez. Les hablábamos antes de que este es un programa especial de Navidad lleno de regalos. Bueno, también nos han hecho un regalo, que es este libro, La noche del miedo, de Iker Jiménez, en el que se repasan algunas cosas realmente sorprendentes
sorprendentes. Carmen, ¿en qué investigaciones ha estado metido Iker durante estos últimos 3 años? Cuéntanos. Pues lo decías bien, Javier, durante los últimos 3 años Iker ha seguido una historia que ocurre en una base militar, en la que pues hay una historia impresionante, apasionante, donde se aparece un extraño ser. Pero eso tiene que ver también con apariciones en la carretera, Javier. Parte del libro se centra en esas apariciones. Todos hemos oído hablar de la chica de la curva, esa que muchas veces subimos en el coche. Pues en este caso, en esa finca en concreto, había una historia de chica de la curva, donde luego más tarde ocurre ese suceso de unos soldados que se encuentran con un ser que ellos describen como fluorescente o verde flotando junto al polvorín. Iker nos cuenta esto, ¿verdad? Lo de la historia de la aparición en la carretera, ¿no? Eso es. Iker nos va a contar esa primera historia que luego enlaza con el caso de verdad que ocurre. Vamos a escucharlo. Quizá la más grave, la más increíble, la que a mí más me ha marcado, es la que ocurre cerca de... Bueno, en la provincia de Tarragona, cuando Javier Martín, un conductor maño, que va acompañado de su mujer y su hija que van detrás, se encuentra no con una figura, sino con una especie de hilera de personajes, al modo de la mítica Santa Compaña, y los ilumina con las largas de su coche. Va circulando paralelo a ellos y se da cuenta que son niños, mujeres y hombres, muchos de ellos vestidos con, bueno, pues un chalequito de pescador, un cubo en la mano, esto se me quedó, un cubo en la mano, una gorrita para el sol. La circunstancia es que eran las 2 de la madrugada y que era un camino absolutamente inhóspito. Él los fue iluminando y cuando sintió miedo es cuando vio que el último de ellos tenía la cara completamente deforme y carbonizada, ¿no? Siempre, según su testimonio, él sigue caminando con su vehículo y los pilotos traseros del coche, los rojizos, siguen iluminando a aquella gente que se quedó allí. Unos miraban al frente y otros miraban al campo, a la planicie. Él continúa y da un grito, no puede mantener más el miedo, que despierta, por supuesto, a su mujer y a su hija. ¿Cuál es el susto de Javier Martín cuando les explica lo que ha ocurrido y cuando su mujer le explica a su vez el lugar donde estaban? El punto kilométrico exacto de la 340 donde estaban era la entrada al camping de los Alfaques, donde murieron 433 personas carbonizadas en el 10 de julio del año 78. 40.000 litros de propileno líquido hicieron una especie de bomba que en un segundo dejó a la gente carbonizada. Gente que estaba bañándose en la playa con cubos, con gorritas, quedaron convertidos en carbón. Gente que estaba echando la partida de cartas quedaron convertidos en figuras de cera. Y eso estaba ahí. Javier Martín se llevó un susto tremendo al comprender que ocurría eso allí, porque él no lo conocía, y yo me quedé, imaginaos, amigos televidentes, el susto que me llevé yo al comprobar que efectivamente la historia de un pasado trágico y la visión terrorífica 25 años después se correspondían. No es casualidad que hablemos de estas cosas en un programa dedicado a los misterios de la Navidad, y no lo es por lo siguiente, porque quién sabe, por lo menos que la pregunta quede en el aire, quién sabe si este tipo de fenómenos que han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, hay relatos de fantasmas y de aparecidos ya en la Roma clásica y aún antes, quién sabe si esto, todavía mucho más atrás en el tiempo, no dio pie a creencias en apariciones de ángeles o incluso no proporcionó la base material, entre comillas, de algunas grandes religiones que hoy consideramos grandes, míticas. Bueno, de todo esto tendremos que hablar en próximas ediciones del otro lado de la realidad. Por desgracia, el regalo del tiempo lo hemos agotado ya. Estamos en esos momentos finales, y no solamente finales de este programa, sino finales de esta temporada del otro lado. Nuestro equipo se va a embarcar en las próximas semanas en trabajos de investigación de campo para poderles ofrecer dentro de un tiempo nuevas imágenes, investigaciones y testimonios que abundarán en los muchos misterios que nos rodean. Nuestra intención es arrojar luz sobre esos puntos oscuros de la historia y de la actualidad. Hoy lo hemos intentado, y lo hemos intentado gracias a nuestros invitados. Gracias, Yogari Puyol, por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. Gracias, Samantha Devin. Gracias, Antonio Piñero, felices fiestas. Igualmente. Gracias, Carmen. Nos volveremos a ver en la próxima temporada del otro lado. Claro que sí, Javier. Volveremos a traer misterios a esta mesa, y encantada de trabajar con todo este gran equipo que hemos formado. Y a todos ustedes, no solo desearles felices fiestas, sino invitarles a que aprovechen esta pausa en el otro lado de la realidad, este descanso en el que nosotros seguiremos trabajando en algunas de nuestras investigaciones, para que sigan investigando por su cuenta, sigan documentándose, lean, acudan a los archivos y a los libros que les proponemos y sigan haciéndose preguntas sobre el otro lado de la realidad. Sin duda se van a enriquecer. Buenas noches y hasta muy pronto.